Muy bienvenidos todos y todas a una nueva edición de este podcast, primera vez en harto tiempo. Gracias por estar acá y me introduzco inmediatamente a quien me acompaña. Por una vez, ya perdí la cuenta hace rato, pero ha sido uno de los invitados más constantes y un amigo también, así como yo también en su espacio. Luis Bielma, canal de YouTube Sin Delay, también de Chile. ¿Cómo estás, Luis? Bien, súper. Siempre contento de ayudar en lo que pueda, indiferente el tema, pero sobre todo encuentro que, al menos personalmente, es genial este espacio en particular, no solamente que me invité al podcast a hablar, sino que hablemos de este tipo de cosas, porque no es la primera vez que hablamos de algo relacionado. Recomendaría a la audiencia, si es que no han visto, si es que no han escuchado, perdón, el episodio, con el Nico hace un tiempo, hace un año y medio más o menos, hicimos una revisión de una escena, no de una banda, no de un artista en particular, pero más bien de una escena, ciertos artistas seleccionados de la escena de hardcore melódico, skate punk, pop punk, que muchas veces se mal llama la escena emo de los 2000 en Chile, en donde comentamos ciertas bandas como Sia, ciertas bandas como No Shame y ese tipo de proyectos, y obviamente el proyecto del día de hoy tiene mucho que ver con eso, y me parece que es, no sé si lo llamaría así como importante y esencial que hablemos de esto, pero para mí al menos es como interesante y satisfactorio, porque es el tipo de música, tanto como hablamos en ese episodio, como la banda que vamos a discutir el día de hoy, a la que vamos a entrar en profundidad, que es Chayla, es el tipo de música que a mi parecer dentro de la cultura melómana en la contemporaneidad no se valora tanto como se debería. No estoy diciendo que sea infame este tipo de música, ni de cerca, pero a mi parecer tanto a los clásicos como a los no clásicos, tanto a los legendarios como a los más pequeños, no se les ve la importancia y no se valora su aporte auténtico como a la música, podríamos decir. Y yo creo que eso es bueno y valioso, y esta banda a mi parecer es un ejemplo de eso. Es una banda que fue muy importante para ese tipo de sonido, para ese tipo de cultura, y yo personalmente no la veo tan discutida en internet a Chayla en general. Claro. De hecho, en ese capítulo, creo que, o sea, obviamente mencionamos a Chayla y por lo que recuerdo, como que nos detuvimos un poco a apreciarlo. Porque de hecho, bueno, muchas de las que mencionamos ahí claramente tenían a Chayla como referente, así como también los denominadores comunes en la influencia del skate punk y el hardcore melódico. Y claro, eso abre la puerta. O sea, bueno, elegimos Chayla, fue idea de Luis, y es quizás la banda más importante del skate argentino. No sé si habría mucha competencia. Bueno, ahí podemos discutir qué género entra gente como Fan People, por ejemplo. Y además también una de las bandas de punk más importantes de Argentina. De hecho, creo que sería bueno quizás hablar un poco del punk argentino antes de entrar de lleno. Y sí, efectivamente, ese capítulo ve como como el referente chileno, la versión chilena de ese movimiento, que por cierto, que también como otros, en Argentina partió antes, y también pasa algo particular en la música argentina que tiene que ver con el carácter de los argentinos, que es que hay algunas bandas de punk argentinas que efectivamente tuvieron un salto mainstream muy considerable y que hoy día están inscritas como en la cultura popular. Claro, que no les pasó a la chilena. Claro, o quizás, bueno, tú cachai más por un tema generacional, pero quizás, no sé, ponte tú como Los Peores de Chile, Los Miserables, que quizás sí eran como clásicos del rock chileno, bueno, incluso Tronic. Muy poquita aquí en Chile. Sí. Y en Argentina, bueno, hay quizás tanto canciones individuales como proyectos que están como inscritos en la cultura popular, como pueden ser, bueno, obviamente 2 Minutos, y también como casos más cercanos al rock, como Ataque 77, por ejemplo. Y de ahí para abajo hay toda una cultura punk que es bien celebrable. A mí, como que en promedio diría que me parece mejor que la chilena, incluso, no sé, tío. Claro, sí, álbum por álbum, discografía por discografía, el hecho de que haya más bandas, más álbumes, por más que aquí hayan bandas geniales de hardcore melódico, de skate punk, de cualquier sonido del punk que veamos en esa esfera de los 2000, la Argentina es superior no solo por los 2000, sino que recordemos que
Hoy vamos a discutir a Chayla, y Chayla es una manifestación y una continuación de, por supuesto, los avances que hicieron proyectos anteriormente, me imagino sabrán, como Fun People, que es como siento que es como uno de los enganches hacia los cuales se fueron construyendo, ni hablar los avances que hicieron de sonidos adyacentes, proyectos dejando su marca como Flema, como 2 Minutos, que inspiran a este tipo de bandas. Claro. Sí, o sea, hay como una moral compartida, quizá una irreverencia también compartida, que supongo que tiene que ver como con la idiosincrasia argentina. Y claro, en general era como un ambiente más nutrido, o sea, incluso yendo más. O sea, está Loquero, por ejemplo, también, que es como un animal en su propia especie, siento yo. No en el sentido de que sean exclusivos de ese sonido, pero sí como en la propuesta en general, en los temas que abordan las letras. Y a medida que avanzó el tiempo, claro, aparecieron estos proyectos como The Skate, o después como Cadena Perpetua, y había una especie de Eterna Inocencia. Espacio, Eterna Inocencia también, sí, que había un espacio que no sé si en Chile existe, y bueno, también ahora que con como voy a pasar muy rápido por esto, pero como en la exposición mayor que tienen los proyectos de chilenos, de lo que se denomina como la escena indie, hay una puerta de entrada que admite también música de otros géneros, otros paradigmas completos, ¿no? Por eso ahí es donde entra como Rosario Alfonso, por ejemplo, Matar a Grax o Scott y los Pelmazos. No sé si necesariamente se admite punk y no sé si se admite esta forma. De hecho, lo comentaba en el capítulo chileno que ya avanzado hacia hoy, son pocas las bandas con este sonido, aun cuando de hecho, por ejemplo, el año pasado tuvimos esa explosión de artistas, o sea, ¿te acordáis de álbumes de skate? Sí, que fueron como 3 o 4. fue un año muy fuerte el 2025 para el skate punk en Chile. Y Claro. hardcore melódico y todos esos sonidos, tanto viejos artistas como nuevos. Sí. Pero aún sigue siendo obviamente en proporción un número menor en relación a Claro. otros géneros. Incluso dentro del punk, como lo que es como el post-hardcore hoy día o el screamo, son como géneros un poco más. Precisamente a eso es lo que me refería con que la cultura melómana es muy abierta al post-hardcore, por ejemplo, y sus sonidos adyacentes, pero no particularmente abierta al hardcore melódico y sus sonidos adyacentes. Claro. Hay ciertos sonidos del punk que son más respetados y queridos dentro de los círculos melómanos, y por eso mismo para mí era importante y es súper interesante hablar de este tipo de bandas como en profundidad, no solo Chayla, sino que todas las bandas que he mencionado, porque son parte de un sonido que es ninguneado de alguna u otra forma. No estoy diciendo que no estoy diciendo que la discografía de No Use for a Name es tan legendaria como la de Fugazi, pero a mi parecer sí hay una tendencia a menospreciar ciertos sonidos del punk para los melómanos, que no entiendo el porqué personalmente. Claro, yo tampoco. Supongo que tiene que ver como con la cultura del pop punk, pero bueno, sí, sigue sin ser pop punk. En fin. Bueno, Chayla, en estricto rigor, es una banda de los 90 que hace su primer demo el 90, que se llama Chayla, y muy rápidamente sacan el disco Progresar. El año 99 es el 99, exactamente. Que es como demo limitado, como son los demos, es como la estándar de demo. Y claro, recién sacan el primer álbum justo en 0, así como que debutan en 0-0. Claro, y es de estos demos que de alguna forma logran una circulación especial como los demos de Modest Mouse, ¿cachai? Que como que se consideran como parte del cuerpo de trabajo, ¿no? Cuando en otras bandas eso no pasa. Porque circulan, etcétera, y bueno, muy rápidamente el siguiente año ya está el Progresar. Lo digo en un mundo en el que hoy día los demos ya son prácticamente privados. Claro, es que ya no tienen la utilidad que tenían, considerando que ahora la música se distribuye de otra manera. Se puede llegar a una audiencia hoy en día simplemente subiendo música y no es necesario grabar algo rudimentario para que la gente pueda escucharte. Claro. O distribuir algo rudimentario, más bien. Bueno, en SoundCloud igual hay como una cultura de demo. Claro. Bueno, sacan el Progresar de Chayla, el primero de una serie de discos, o sea, de una serie de proliferación musical bien enviable, siento yo, porque son 6 años los que hacen 4 discos, que vale un ritmo inédito en general, como en Sudamérica, por cualquier tipo de música. Claro. Y ya después hay espacios más grandes hasta el último, que es del 2015, y sigue siendo el último.
En cuanto al progresar, claro, imprimen un sonido que no necesariamente era nuevo, que el skatepunk, y, y tampoco era necesariamente disruptivo en relación a lo que ya se había hecho con el skatepunk en los 90. Si Sí, de quieres, te invito a hecho, ti a definir el skatepunk. bueno, en el caso de que no sean cercanos como a la discusión, existe este sonido de los 90 que es el hardcore melódico, principalmente representado por álbumes como el Against the Grain de Bad Religion, y no sé, el trabajo de otras bandas como Good Riddance, por ejemplo, y Noise for a Name, que tiene que ver con, como dice el término, volver melódico el hardcore, ¿no? La velocidad y la agresión, pero con una canción más marcada, con una voz menos gritada en general. Y durante los 90 empieza a mutar inmediatamente gracias al trabajo de proyectos como NoFX, que es al trabajo de proyectos como Propagandhi, un nuevo sonido que es, hoy en día se conoce como el skatepunk, que es eso pero con más tecnicidad. Hay más riff presente dentro de las canciones, hay un fiato instrumental mucho más marcado y en general como un cuidado y una delicadeza, podríamos decir, incluso musical, que va junto con el doble tiempo y la agresión y todo ese tipo de cosas. Es interesante el caso de Chayla, porque, bueno, ya se había manifestado el hardcore melódico en los 90 en Argentina. Una de las influencias principales es, por ejemplo, Fun People para Chayla. Y a pesar de que Fun People no es una banda así como estrictamente definida con ese sonido, era una banda igual particular y cambiante. Y el caso de Chayla también es uno muy común para este tipo de bandas. Pasa mucho en discografías, que las bandas empiezan haciendo hardcore melódico y se gradúan a hacer skatepunk. De hecho, a mi parecer, es mucho más dominante el hardcore melódico en los primeros álbumes de Chayla, entendiendo los primeros álbumes como la primera mitad de toda esta tirada que hicieron del 2000 al 2009, y recién así como álbum de hardcore, álbum de skatepunk, así donde hay más canciones de skatepunk que otra cosa, recién se puede decir así como en los últimos momentos. Ya en el idilio hay más skatepunk y sobre todo yo diría que el primer álbum así como donde ya es indiscutiblemente dominante el skatepunk es en Nuestras Guerras, que es el último álbum que hicieron en su trama original, que como les decía es un tramo común, las bandas se afiatan más, tocan mejor y como muchos de las bandas que hacían skatepunk eran novedosa y creativa y hacían grandes álbumes, era natural esa simbiosis. Son dos géneros que uno viene del otro, pero no necesariamente significa que uno se va a dejar de hacer después del otro. Claro. No, supongo que en la medida en que las bandas se conocen más a sí mismas y tienen otra técnica, como que naturalmente las canciones viran un poco hacia allá. Claro, como que evoluciona. Claro. Y sí, bueno, en efecto, el primer disco de Chile está más cercano a ese sonido. También siento yo como en representación de un hardcore melódico que ya no era tan primal como puede haber sido, claro, en la generación de Bad Religion o Good Riddance, sino que está acercándose más, por ejemplo, a Dillinger 4, qué sé yo, sin como la locura, ¿cachai? Un poco más contenido y quizás con cierta, sí, esto sí se puede decir del skatepunk, como en el espíritu temprano de Chayla, como con una templanza y una disciplina que era menos caótica. Y eso no necesariamente acompañado de técnica ni nada. Yo diría que eso no aparece. Claro. O De hecho, nota no, obviamente. si es que fuéramos como, por ejemplo, a triangular, ¿cuáles son como los tipos de hardcore melódico presente? Como para, por ejemplo, viendo en el Progresar, que el primer álbum, como auténticamente primer álbum de Chayla, en general se piensa como le estamos refiriéndonos anteriormente, así como uno, el hardcore melódico más cabeza de músculo, más violento como el de Bad Religion, que es como el primero, y uno más meloso, más emocional, más romántico, que yo pondría como la banda más icónica de eso a Noise for a Name. Yo creo que Chayla igual como que va entre ambas, incluso diría que este álbum del 2000, hay no solamente estas canciones con solos de guitarra, por ejemplo, que es una cosa muy Bad Religion en general, pero también hay un sentido meloso y un romanticismo que está muy presente durante esta época, y también yo le agregaría como además de ese vaivén, de que algunas canciones son más agresivas, más políticas, más violentas y otras más melosas y más románticas, el tercer axioma que son cosas muy argentinas.
En particular, la inflexión vocal más grave, casi como Glenn Danzig adyacente, que es obviamente herencia de proyectos como Fun People, y que por supuesto Boom Boom Kid durante esta época seguía haciendo, como esa manera de inflexionar la voz hacia lo más grave y que sea como un estándar de cantar más grave, que no es así en las bandas en inglés, no pasa mucho. Está muy presente dentro de este álbum. Y una cosa también muy importante es que las canciones en inglés. Pasaba mucho que este tipo de bandas tenían ambas, como que cantaban en inglés, cantaban en español. A mi parecer nunca le hizo tanto bien a Chayla tener las canciones en inglés, pero indiscutiblemente lo están. Durante los primeros álbumes de Chayla, en El Progresar y el Engaño, hay más de una. Era como una cosa que se hacía, simplemente. Era como uno pensaría sobre todo la relación cultural que tienen los argentinos con el inglés y todo el bagaje histórico y político que tienen, sobre todo por sus tensiones políticas con Inglaterra, que sería menos común, pero yo diría que eso era una cosa como igual normal aquí en Latinoamérica. Yo cuando era joven, por ejemplo, las bandas de rock, de punk en general, a veces era como que partían de la base de cantar en inglés y se tenían que justificar a sí mismos cantar en español, que es una cosa que uno pensaría que va a ser inversa, ¿no? Considerando que son bandas que vienen de culturas que tienen el español como idioma base, ¿no? Claro. Bueno, y así también en otros países, ¿no? Donde se habla alemán, punto todo. Claro. Bueno, Millennium Collins son de Suecia, ¿cachai? Y también hay como toda una generación en la que el metal de Alemania era en inglés, como no sé si había mucha reflexión en eso. Aun cuando quizás la banda más popular de la historia alemana en el metal fue la que logró hacerlo en inglés, que es Rammstein. Pero claro, en el punk se daba y yo diría así en particular, específicamente en el caso de Fun People, y creo que hay algo de esto que se trasluce en Chayla, tiene que ver como con ciertas, no diría que estén parodiando el hablante inglés ni nada, porque obviamente no lo están haciendo, pero sí es como una aproximación al inglés un poco más suelta de cuerpo y quizás no tan seria, y se nota en la inflexión vocal del Necro, el vocalista de Boom Boom Kid y Fun People, que hay como cierto sarcasmo y habla como en tonos no sé, medio teatralizados, que yo interpreto como partir de la base que no es tan serio cantar en inglés. Es lo mismo, la misma energía que me da como toda esa etapa ese himno humor de Charly García. Yo creo que es un poco por ahí. Porque eso incluía, no sé, gente que rayaba Sein humor en la calle, cosas así. El hecho de que fuese una frase en inglés y también como una frase, que creo que se llaman phraseverse, que son como frases en inglés un poco reestructuradas para verse más como apacible. Yo creo que había algo de eso, y hay algo de eso también en Boom Boom Kid, y hay algo de eso en Chayla también. No hay nada, a mi parecer, que dé a entender como un trazo muy particular entre qué motiva a una canción a estar en inglés y la otra en español. Claro, de hecho una cosa que es muy buena y especial de Chayla es que, como les decía anteriormente, como intentaba expresar, tienen ambos elementos, son político y agresivo en ciertas canciones y son meloso y romántico en otras, y sus canciones románticas son muy, sobre todo en la época donde estamos en los álbumes más celebrados como Idilia, son muy poéticas, y algo que vemos en las canciones tempranas en inglés que tienen temática romántica son un poco más brutas, son más coloquiales, tienen un poquitito más de sentido del humor, como decías tú, y yo aplicaría también buena observación por lo demás, que como que no se toman tan en serio las canciones en inglés, el cover de Beatles que hay en este álbum. Sí, está el cover de Help, que es un cover bastante estándar de hardcore melódico, no hay mucho que como que sacar en el sentido de que transforme mucho la canción. No sé si será un cover muy espectacular, pero siento que es un ejemplo de ese fenómeno, que es un fenómeno muy particular y curioso, esa presencia del inglés en este tipo de banda. O sea, en un clásico del skate, que es el primer disco de Propagandhi, termina con un cover de Cheap Trick, que ese claramente es un hueveo, sobre todo para un disco tan político, y de hecho la canción de Cheap Trick, a la luz de esa interpretación, sería más boba, digamos. Claro. Y de hecho en Chile también hubo un poco de como esa cultura del cover como de canción que responde a otra generación y que no tiene influencia en la música que se hace, que era como lo que hacían Los Miserables con estas canciones de canción melódica, o los Mogs también tenían eso. Tanto así que en
en Estados Unidos nace un proyecto que se llama Me First and the Gimme Gimmes, que tocan puras canciones, tocan covers como en clave medio hardcore melódico, como medio punk rock, y muy en chunga de todas esas canciones, y que son como clásicos radiales en Estados Unidos. Ahora, lo que sí es curioso es que ellos admiten igual, ponte tú a Elton John, no sé, creo que hay de Bob Dylan, creo que está de Led Zeppelin, y, y bueno, como la versión un poco chaila de eso es este cover de Help. Porque si no, no se me ocurre otra razón. Envidia cochina, ponte tú, creo. Bueno, ya son nada que ver, pero sí tiene como un cover también de los Beatles y también como medio de lejos, digamos. Indiferente si los Beatles hayan sido influencia para ello o no. Claro. Entonces, sí, pues es parte del cuerpo de trabajo. También como que no es la última canción, entonces, bueno, se nota como de un disco que quizás no es tan sólido, como bien mencionaste tú antes. Y eso es parte del desorden del disco. También hay como cierta, y esto yo sí lo reconozco, que hay algunas canciones, y esto incluso se extrapola a otros discos de Chayla, al menos en la primera mitad, que quizás son un tanto indistinguibles como en su esencia, en los recursos que tienen. Obviamente era como un esquema un poco más limitado. Aun cuando como que se puede decir que el disco más clásico de Chayla es El Mañanas. No sé si El Mañana es tan distinto al progresar como en la gama de recursos que tienen. Quizás sí como en el orden y en un filtro de canciones más disciplinado, pero como la moral artística que atraviesa los primeros tres discos de Chayla es un poco parecida. Sí se van sofisticando, sí, paulatinamente. Claro, escriben Y es mejores un juego de- canciones, se manejan mejor en estructuraciones de álbumes. Pasaba mucho en Chayla temprano y en muchas bandas de esta época que hay secciones en canciones que muchas veces no están muy bien pensadas o justificadas, en el sentido de que hacían cosas que les sonaban bacán nomás, no en un sentido así como de escribir grandes canciones, pero incluso con ciertas torpezas, incluso con lo rudimentario que este álbum, que jamás lo llamaría el mejor de Chayla, igual tiene cosas que son bien especiales. En particular los arreglos acústicos en la canción que viene antes del cover de Beatles, en la canción Mil Ilusiones, tiene arreglos acústicos, tiene violín, es muy... o sea, otras bandas le estaban haciendo ese tipo de cosas durante esta época, como Consumo Respeto, por ejemplo, que no sé si habían sacado incluso ese álbum para esta altura, porque recuerden que este álbum de los ceros, pero es celebrable el hecho de que les salga bien, ¿no? Que incorporen ese tipo de cosas como arreglo acústico a una canción. Tiene como cierta, igual, osadía hacer eso, que a mi parecer les funciona bien. En términos líricos, una de las cosas que más se celebra de Chayla es que casi siempre cuando tienen un discurso político ha envejecido bastante bien, se siente bastante sobrio, no caen en los vicios de superficialidad, de ver las cosas así como ser pro sistema o antisistema de una manera vacía, como le pasaba a mucha banda punk de esta época. Y hay ciertas canciones súper bien envejecidas acá, como la canción que habla sobre los trastornos alimenticios, por ejemplo, que igual habla de una madurez que no tenía muchas bandas de esta época al momento de escribir canción. No, o sea, y supongo que eran temas que también estaban menos en la palestra en relación a lo que están hoy día. No solo una madurez para escribir la letra, sino también para fijarse y decidir incluirlo. Pero sí, claro, o sea, hay este balance que también es muy propio como de este tipo de música, así, incluyendo también el pop punk que le pasa. Hay como un equilibrio entre emocionalidad y política, y algunos más lúcidos como que lograron incluso mezclar las dos, viendo la política desde un punto de vista un poco más personal quizás, más humano diríamos. Y no sé si Chile es tan representativo de eso, como que hay canciones y canciones para cada tema, pero ambos muy bien trabajados. Quizás las románticas son las más, o son las menos destacables dentro del gran esquema de las cosas, pero sí, o sea, fue una buena carta de presentación y un poco los cimientos de las capacidades que eran, o sea, de las capacidades que podían alcanzar muy rápidamente. Claro. Pensando en la poca distancia que hay entre un disco y otro, que en esta etapa son 2 años. Pero sí, eso. Este año en Chile, todo esto como que no había empezado, ¿no? Lo que conversamos en ese capítulo sobre la escena. Claro, habían mencionamos cimientos discos de noventeros. este tipo de sonido, como por ejemplo el trabajo de los bebés paranoicos, pero no había nada cercano a así como una escena establecida con este tipo de sonido acá en Chile. Es algo que ocurrió más tarde. Claro, en la misma década, pero un poco más tarde.
Sí, que los argentinos no solamente ya la tenían en los ceros tempranos establecida, los 90 son más fuertes también en Argentina que en Chile para este tipo de sonido. Sí, no, y eso eventualmente, o sea, no solo considera como más fuentes de las que sacar inspiración y todo, sino también una estructura, como que hay lugares para tocar, hay lugares para grabar discos, hay un público. Hay productores que entienden el sonido. También, sí. Que eso no es fácil de encontrar. No, pues no. De hecho, cuando hicimos ese capítulo, había algunos que, o sea, era muy difícil hablar del disco sin mencionar como el elefante en la habitación, que era el sonido. Pues ponte tú el de Anhelo, ¿cachai? El de Anhelo, sí. Ese álbum de Anhelo que discutimos en ese episodio de la escena chilena, con un productor que supiera lo que es el skatepunk, Claro. y cómo se produce y la gracia del sonido y todo ese tipo de cosas, sería muchísimo mejor ese álbum. Que Claro. eso nunca es culpa de la banda. Si la banda intenta como llegar a un productor que sea competente o que les parezca competente, es también el trabajo del productor escuchar mucha música y entender cómo suena cierta música, y que no toda la música se produce de cierta manera o de igual manera. Sí, no, y sobre todo el caso particular de Anhelo, que es una banda tan como transparente en su banda Reflejo, que era Rufio, y el gran disco de Rufio, el Perhaps I Suppose, tiene un sonido tan muy pulido, como muy quirúrgico. Claro. Aún así no se dio. Pero eso, no sé si tenés algo más que agregar del progresar. Yo sé que quizás hablé o hablamos poco, pero no sé si es un disco con tanta chaya, como habéis dicho. No, es un álbum que es un debut respetable. A mi parecer, la época de oro de Chayla está entre Mañanas y Nuestras Fronteras. Y los dos álbumes anteriores, que son el Progresar y el Engaño, se sienten como subiendo peldaños a ese punto en donde estaban haciendo así como extremadamente destacable este tipo de sonido. Sobre todo, yo tomaría el Mañanas como de lo más destacable del hardcore melódico de su época, en español al menos. Pero nos queda tramo para llegar a eso, es lo que estoy intentando decir. Sí. Así que es bacán que haya como un tramo escalonado que se puede ver como que se puede apreciar a medida en la que uno escucha la discografía. De manera tangible. Claro, en El Engaño, que es 2 años después, 2002, podemos decir que el sonido es el mismo, no así necesariamente las canciones o la disciplina con la que la ejecutan. Y sobre todo como la selección, como que se nota que hay un proceso de pulir más disciplinado, que incluye como votar alguna, obviamente no tengo información sobre eso, pero sí se nota como una atención particular. Y también lo del inglés de a poco empieza a desaparecer. Sí, cada vez es menos presente. En estos dos primeros, en el Progresar y en el Engaño, hay canciones en inglés, pero ya para el Mañana se empieza a hacer como una cosa. En el Mañana creo que no hay ninguna. Sí, si mal no recuerdo, es así. Claro. De alguna forma siento que es como un poco eso, ¿no? Es como que El Engaño es más o menos el mismo disco, mejor trabajado, de alguna forma suena un poco más prístino también, hay que reconocerlo. Y sí, eso es verdad. Incluyen esta aproximación al skatepunk. Esto sí es mucho más lento que la perfección de canciones o la eliminación del inglés, pero aparece, por ejemplo, algo que es propio del skatepunk, como una disciplina en cuanto a velocidades, a mantenerse. Las canciones como que al ser levemente menos hardcore melódico, también consideran como una estandarización en su pulso, y eso también al disco en su totalidad le da otro pulso y se siente más consistente. Pero lo que sí se mantiene es como esta como simpleza, que yo insisto en que no solo tiene que ver con el hardcore melódico, sino en particular con ese hardcore melódico como bien arraigado al punk rock, extendiéndolo como la escuela de Barrelilla. Claro, las primeras canciones muestran igual esa evolución, hay más fiato, hay más precisión. Sigue siendo muy dominante el hardcore melódico en El Engaño, pero hay ciertas canciones que muestran ya intentar competir con las bandas de skate en términos de cómo están tocando. Está súper bien resuelta, por ejemplo, la canción que abre el Engaño, en términos de así como una canción bien escrita, que es la canción título, canción bien escrita, bien ejecutada, que no se alarga mucho y que muestra como lo que ha aprendido el proyecto a lo largo del camino, la nueva forma de tocar y ese tipo de cosas.
y en particular esa precisión y la rapidez de la segunda canción, que es a mi parecer de los primeros como grandes himnos políticos dentro de la discografía de Chayla, que es A la derecha de la cruz, de las mejores canciones de Chayla fácilmente, muestra mucho eso en general. Y después la tercera canción dentro del álbum, que es la canción Somos, es como, esas tres canciones son como una foto perfecta de Chayla, porque Jazz es una canción mucho más hardcore melódico y es súper melosa, es muy No Use for a Name esa canción, tiene la emocionalidad que intentaron expresar anteriormente, pero con menos torpeza, a mi parecer. Una de las cosas que hace muy bien, como les decía Chayla, es que son tan buenos románticos como políticos, y eso en los primeros álbumes no se ve tanto, pero en esa canción 100% se ve ejecutado de una manera muy balanceada, que eso no era común dentro de este tipo de bandas. Había bandas muy políticas, bandas muy románticas, pero rara vez hacían ambas cosas tan bien. Por eso Chayla es especial. Sí, y yo creo que ya el 2002 se puede hablar de que ya de lleno están en los 2000 y hay como distintas escuelas con las que hacen ver la bandera de Chayla como una con la que se comprometieron mucho. No solo en este disco, sino también en el siguiente. Bueno, y por naturaleza en el anterior. Entiéndase que, por ejemplo, si ya Ignite está en el juego, que es como una banda de hardcore melódico, pero como bien ruda, así, más pesada. Como que lo que toman o sea, lo que pudieron haber tomado el punk rock lo toman más como lo toman de la esencia del hardcore. Hay algo de eso en el sonido de Ignite. Y también aparecen estas como más excéntricas, como puede ser Strike Anywhere, por ejemplo. De hecho, claro, Strike Anywhere quizás estaría más cerca de la moral de Fan People, por ejemplo, en lo caótico, en el pulso que tiene cada disco. Y en ese sentido, claro, esta forma especial de Chayla, de alguna forma se hizo un poco exclusiva de ellos, al menos en Argentina. De hecho, te quería preguntar como qué banda, como, o sea, independiente de qué país, ¿te parece que es como la más cercana a este cruce específico como de un sonido tan determinado? O sea, eso, ¿qué otra banda crees tú que tenía esto y específicamente esto? No sé si muchas. Yo creo que lo que se puede como te decía, pasaba mucho que ciertas bandas hacían algo muy bien, como ese algo en particular muy bien y ese otro no tanto muy bien. Y Chayla, indiferente de que pensemos si sus álbumes son perfectos, hacían ese balance muy bien, pero yo creo que tiene que ver también como con el espíritu argentino durante esta época. Tenemos que entender que otra agrupación que tenía similares sonidos y que tampoco eran, ¿cómo decirlo? Tampoco eran tímidos con su aproximación romántica y muy, muy, muy melosa, era Eterna Inocencia. Y yo creo que tiene mucho que ver con eso. Yo creo que esa es como la banda más homologable en ese sentido, como ya hablando en álbumes como El Engaño y como Mañanas, todo ese tipo de álbumes, en términos de que hacen ambas cosas, pues. Funcionan de una manera política y punzante y agresiva, y algunos temas líricos que abordan este álbum están súper bien envejecidos en general. Si miramos como la política de hoy, hay mucho como himno anticapitalista icónico, hay una ternura, por ejemplo, cuando miramos, no sé, una canción como Vengan a ver, Utopía, hay como cierto sentido como edificante, muy, muy bello en general. Siento que esa es como la más homologable en ese sentido, que también sería interesante hacer un episodio sobre Eterna Inocencia en algún momento, porque una banda parecía, ¿no? De hecho, creo que es más correcto decir que Chayla se parece a ellos, por un tema de que estaban primero Eterna Inocencia. Sí, o sea, Eterna Inocencia en los 90 ya tenían material, o sea, sin contar el disco de Y esa Chayla. otra banda que también tenía el tema de cantar en inglés ciertas canciones. También, sí. O sea, ellos sí se despegan más rápido. Y quizás envejeció mejor, o sea, no sé si habría demasiado problema con decir que Eterna Inocencia en general es una mejor banda que Chayla. Es que de las mejores bandas de punk argentino También, pues, está en el panteón como Flema, como 2 Minutos, 100%. sí. Ellos sí nunca llegaron al skate, Claro. sí, siempre con el hardcore melódico. Y ya eventualmente harían Las Palabras y los Ríos, que hacen como un clásico de clásicos. No solo para el punk, digo.
Pero eso en cuanto a El Engaño. Otra cosa que aparece en este álbum, que Chayla siempre ha sido un secundario, siempre ha sido una cuestión optativa para Chayla, pero lo van a tener mucho en los momentos más tardíos, tanto en Nuestras Guerras como en el único disco que sacaron durante los 10, es hacer canciones de pop-punk, que de repente vienen y van, no es una cosa que hagan mucho, pero ya en este álbum se puede, no sé, cuando miramos una canción como My Own Life, por ejemplo, se ve eso, y también dentro de los últimos momentos se ve así como una que otra canción pop-punk, pero simplemente como una observación. Lo van a hacer mejor en el futuro 100%, pero es, a mi parecer, el primer momento en donde vemos como esa predilección secundaria de ese sonido acá. Sí, sí, o sea, bueno, también hay que decir que todas estas bandas del país que fuesen tenían estos intercambios. De hecho, también el ska era como un recurso, o el ska punk, para ser más preciso. Claro, siempre había como una Entrada. canción en este tipo de disco, a pesar de que Chayla nunca lo hizo mucho. De hecho, creo que como el disco con más ska punk de su discografía es el demo. Sí, sí. Que es como el único momento en donde lo hicieron. Curiosamente, nunca recurrieron mucho a eso ellos, en comparación a otras bandas, por supuesto. Claro, no, yo también siento que con parte de la estética media en hueveo del skatepunk, admitiría como llenarlo de canciones de cualquier cosa, también como la canción media hardcore que dura 1 minuto. Claro. O sea, los discos de NoFX son eso, los clásicos, un paseo por las opciones que permite, entre medio de estas canciones de skatepunk. Pero sí, y claro, también creo que en términos de letras hay como una sofisticación que, bueno, ya en el futuro de Chayla llegan a uno de sus, no sé si llamarlo vicios, pero sí algo que no sé si nunca terminó de cerrar también, que es como hablar de algunos procesos o conceptos usando una terminología tan literal que ya los metía en el cacho de, por ejemplo, entrar a hablar con palabras de muchas sílabas, que se nota que, o sea, no solo es líricamente quizás menos nutrido, sino que también lo obliga a cosas como, no sé, cantar más rápido para terminar de cerrar el verso. Sí, no, es que eso pasaba mucho en muchas bandas en español de esta época, que sobre todo tenemos que entender que pasaba también porque el nivel de educación crece, por supuesto, en Latinoamérica, lógicamente, ¿no? Desde los 90 a los 0, porque crece el estándar de vida y todo ese tipo de cosas. Y muchas de estas bandas querían ser más cerebritos, eso es verdad, querían así como ser más, no solamente poéticas, sino que más verbosas. De hecho, yo creo que donde mejor se aterriza eso es en El Camino a Idilia. Pero yo entiendo lo que dices de que a veces por eso mismo se tropiezan un poco en sus palabras, porque para hacer buena letra no solamente hay que tener una buena idea, sino que hay que saber expresarlo, ¿no? Uno puede tener la mejor idea del mundo y hacer todo el sentido del mundo en tu cabeza, pero si no lo sabes si no lo sabes hacer encajar bien en la poesía de la canción, no vale tanto la idea genial que podéis tener en tu cabeza. Claro, o sea, sí, pues si una idea, sí, en términos específicos se puede abordar como sin muchas libertades creativas. De hecho, por ejemplo, los textos científicos son muy así, como que hay palabras que se repiten millones de veces porque no debería haber espacio a la incertidumbre, por ejemplo, como alguien malinterpreta un texto. Entonces todo como muy explicativo y muy exacto y sin referirse a algo de otra forma que no sea solo con el nombre de ese algo. Claro. Chayla tiene un poco eso. Y eso, de nuevo volvemos, también es un poco de herencia de Bad Religion, como trabajar ciencia política en esos términos. Claro. Propaganda sí, también. Y de nuevo, no sé si tengo tanto que aportar del Engaño, de nuevo. Pero es que también siento que de nuevo, un disco muy... Es un álbum que es un paso lógico en la evolución del proyecto. Tocan mejor, están mejor producidos, escriben mejores canciones en relación al álbum anterior, y ese es como el peldaño a peldaño que a mi parecer llega a la auténtica época de oro de Chayla, que se extiende desde Mañanas hasta Nuestras Guerras. Claro. Ahora entendiendo que Mañanas... Al menos para mí son como una antesala, son como un progreso para llegar así como a la gracia auténtica, ¿no? A lo geniales que fueron Chayla, su época de oro, en donde estaban en su mejor momento. Y eso no lo hace, en el fondo, carentes de valor ni irrelevantes en la historia. De hecho, son álbumes bastante respetables y sólidos de hardcore melódico en general, esos dos primeros momentos que son El Progresar y El Engaño. Claro.
Sí, bueno, y la época de ahora que menciona, sí, pues efectivamente incluye el mañana, aún siendo que no es exactamente skate como si lo es el Idilia. eh, Como que sí, creo yo que seguían terminando de cerrar la etapa hardcore melódico. Y aquí ya con un poco más de pop punk también Sí. mencionaba esto. De hecho, ya desde los ojos a mi parecer es muy Chayla todo. Esa portada que como que evoca cierta melancolía, cierta nostalgia, cierto sentido pensativo, que obviamente es una cosa muy Chayla. Se nos olvidó también, bueno, no sé si se nos olvidó el término porque no es parte de esta revisión, pero es importante mencionar que estamos saltándonos el trabajo, congelando el tiempo, que es igual es un poco caótico en su composición. Es un álbum que tiene ciertas canciones nuevas, pero también es como una suerte de compilado de, entre comillas, grandes éxitos, pero también tiene canciones en vivo, así que simplemente estoy explicando para que, por si algún fan de la banda nota que no está dentro de esta revisión, es precisamente por eso, porque lo que hace a ese álbum en términos del material no es tan como obviamente de estudio de material nuevo. Claro, es como lo que sería una antología. Claro, que también Más que era un muy gran común éxito. durante esta época Sí. porque en el punk no está tan estandarizado el tema de los álbumes, sobre todo en Latinoamérica a esta altura, en términos así como Eh, de lo que hace un álbum y lo que no. Eh, claro. entonces, bueno, pero volviendo al tema de Mañanas, como lo intentaba expresar, ya es demasiado Chayla. A mí parece como que este es el álbum ideal para iniciarse en el trabajo de la banda desde la primera canción, ¿no? En el fondo, el álbum abre con la historia somnoliente de América Latina, como decías tú, verbosa, política, casi como académica en ese sentido, en un buen sentido, yo al menos lo estoy intentando explicar, y la canción en sí es una evolución muy orgánica, no solamente el coda precioso que tiene la energía, las vocales mejor emplazadas y más intuitivas en general, la producción también es mejor, es como Chayla haciéndolo todo mejor. Todo lo que habían hecho durante los dos primeros álbumes, aquí está mejor aplicado, está más enfocado, las ideas están mejor aplicadas y todo eso. Y la segunda canción también, ¿no? Como que tenemos al Chayla político, académico, directo, que no se da ningún tipo de vuelta y que habla de cosas feas que ocurren dentro del mundo. Y la segunda es muy velosa, es muy romántica, Claro. que es la canción Cuando no quieras sentir. Yo creo que si que existe, porque personalmente creo que cualquiera de esos tres álbumes que son el Mañana, Camino y Dile y Nuestras Guerras se pueden considerar como el mejor álbum de Chayla, pero si es que hay una foto perfecta de lo que es Chayla, son esas dos canciones. Como que si escuchaste esas dos primeras canciones de ese álbum, a mi parecer es como una foto perfecta de lo que es la banda en sí, de lo que hace especial a Chayla en general. Sí, de hecho se da este caso que no sé si es tan específico, pasa harto en todos los géneros, todos los paradigmas, que hay como artistas que quizás su álbum más clásico y representativo no necesariamente el mejor, Claro. o el más ambicioso, el más creativo. Y bueno, hay casos, no sé, pues, casos donde quizás el mejor disco de un artista no es ni siquiera como el género dominante de ese artista. Ponte tú como. Yo siempre he sentido eso con Taylor Swift, cuando se habla del folclore. Para un artista Uh-huh. de pop, ¿cachai? Eh, Creo que se puede hacer el caso con New Order. Aquí no es tan distinto, obviamente, no es tan distante el hardcore melódico del skate punk, pero sí todos los avances que ya como más, que no solo tienen que ver como con la inspiración o con la creatividad, sino como con llegar a nuevos recursos, derechamente cambiar de género, aunque hubiese sido un camino como evidenciado en sus propios discos. Eh, si bien eso no está aquí necesariamente, sí es un poco, o sea, bueno, sigue siendo la misma banda y el estilo de las canciones es más o menos similar y también como los temas, como la estética, no atendiendo estética como visual, sino como un concepto general del arte, como la propuesta que presenta. Entonces, sí, pues, es efectivamente como quizás el disco más clásico de Chayla haciendo esa distinción con sin Claro, es como necesariamente el la mejor, foto más más evidente. De hecho, representativa, sí. esa misma relación de dos canciones se ve en la 3 y la 4, siendo la 3 muy nostálgica y emocional, y la 4 a mi parecer es de las mejores envejecidas canciones dentro de la discografía de Chayla, porque precisamente habla del fenómeno de cómo la derecha se apropió de la frase libertad, de la palabra libertad, ¿no? Cuando yo Claro. era joven, cuando yo en el fondo estaba en la media y escuchaba a Chayla, que es una de las bandas que formaron ciertas de mis ideas políticas, nosotros hablamos de libertarios en la izquierda,
La izquierda era la facción que se consideraba libertaria. Se hablaba de socialismo libertario, se hablaba de comunismo libertario, pero lo que ha hecho durante estos últimos años la derecha es apropiarse de la libertad, es apropiarse del término libertad cuando lo que buscan es una libertad del empresario para enriquecerse a costa de todo, ¿no? Al sufrir de todo, o del sufrimiento de todo. Y es de las mejores canciones envejecidas en el sentido de que algo que está de alguna u otra manera Chayla advirtiéndonos sobre en esa canción ya ocurrió. Nosotros ya vivimos en una historia, en un mundo, en un momento de la historia en donde eso ya pasó, en donde evidentemente la derecha se apropió de la libertad. Ahora los libertarios, cuando uno habla de libertario, uno se imagina una persona de derecha porque claro, se apropiaron de la etiqueta, por poner una forma de decirlo. Ciertas canciones dentro de la discografía de Chayla están preciosamente envejecidas, así como hay una forma de predecir y un análisis político que, como les decía anteriormente, muchas de estas bandas políticas eran un poco al combo y a la patada, como que a veces eran extrañas, a veces no acertaban muchas de las cosas que decían, a veces eran un poco ignorantes sobre los temas que hablaban. Chayla no creo que sea una banda así, ni de cerca. No, o sea, sí, es mucho más lejos. El actual presidente de Argentina tiene esta suerte de eslogan político que es la libertad carajo. Sí, viva la libertad carajo también, que lo grita y todo. Sí, no, absolutamente, ¿no? Sí, concuerdo con lo que dice y obviamente también hay como una sofisticación, que esto no necesariamente lo hace mejor per se, ¿no? Yo no creo eso, pero hay como una sofisticación no solo en ser capaz de adelantarse con los conceptos, sino también de presentarlos de una forma que puede ser bruta quizás cuando pensamos en lo que tú decís, como en lo verboso o en lo explícito, pero creo que incluso eso es una vuelta de tuerca a esta fórmula más, que lo que se entiende como popularmente como punk, ¿cachai? Que es como llegar y soltarlo. Hay una sofisticación detrás de eso. Y de hecho el mañana creo que de toda esta como persecución de Chayla por el vocabulario académico y por ser más claros quizá, el mañana es un poco el que esquiva un poco eso. Hay un uso de las figuras literarias que les admite como entrar al universo de las metáforas un poco más libres de eso. Sí. Que también el hecho de que, como hemos mencionado, los románticos que son, Chayla también, a mi parecer, aligera ese problema. De que obviamente son académicos y son políticos, pero a mi parecer, si no tuvieran su lado romántico, probablemente serían más tediosos de escuchar los álbumes de Chayla. El hecho de que, no sé, en este álbum haya una canción como la número 7 acá, que la canción Te Vi, entre paréntesis 2, como una persona millennial que creció durante los 2000 tardíos y 10 tempranos, hay como todo un fenómeno cultural, que obviamente esto no tiene tanto que ver con Chayla, pero no sé en qué otro contexto se podría discutir, que es como la canción de punk dedicable, en el sentido de que son canciones tan románticas, tan melosas, que pueden ser como tan románticas como una canción de folk, como una canción de pop, y son en el sentido como de una forma de expresar tu amor hacia tu otro significante a través de decir esta canción me recordó a ti, ¿no? Sí. Y no mucho en el punk es así, a menos que te vayas a otros géneros musicales, en el hardcore melódico sobre todo no pasa mucho eso. Y Chayla tiene como en ese panteón que son más de alguna, y de hecho en el episodio que hicimos sobre la escena chilena con este tipo de sonido había también más de alguna canción con ese perfil, y eso habla de lo muy muy románticos que son, como que son una banda muy intensa en ambos sentidos, cuando son políticos y condenan al capitalismo, a la barbarie liberal, que es un muy buen término que usa, que no sé si será inventado por Chayla, pero también cuando expresan el amor, ¿no? Como que aman tan fuerte como odian, a mi parecer. Chayla, a pesar de que cuando digo odian, no digo que odian abiertamente ni gratuitamente, odian a cosas que son odiables, que son cuestionables, ¿no? Sí, bueno, y también hay o sea, para mí loquero es como un tipo de romanticismo más sufrido. Sí, absolutamente aplica para loquero también. Claro que loquero quizás es menos optimista y menos constructivo también, como que no sé si loquero habla tanto de amor como del dolor que produce ese amor. ¿Cómo, perdón? Es más nihilista. Sí, ¿no? Y también quizás como digo, como que desplaza el amor o el afecto por los problemas que provoca la frustración en torno al amor y al afecto. Claro.
es como un poco la retórica de lo quiero. No es necesariamente esta, para nada. Pero sí, ¿no? O sea, gran disco y quizás lo más cercano como al máximo posible de los 2000, que sería Las Palabras y los Ríos. Porque ya... Sí, muy comparable en el sentido de ser así como un discazo muy bien logrado de hardcore melódico, y como estábamos discutiendo y como mencionáis tú, de a poquito se empieza a asomar la tecnicidad, el fiato, la precisión. La última canción, por ejemplo, de este álbum tiene una ráfaga, una precisión, una línea de bajo técnica, unos arreglos limpios que son muy propios del skate punk, y como decía Nico, ya en el Idilia, que es un álbum que en general como que sigue la evolución, vemos más skate punk. Yo diría que en el Idilia hay tanto skate punk como hardcore melódico, si no más skate punk que hardcore melódico. Sí. ¿Te parece si pasamos al Idilia? Sí. Como lo hemos mencionado harto. Bueno, 2006, Camino a Idilia. Bueno, como dijimos, no sé si tanto cambian de género como que llegan al género y le hacen un Una espacio. evolución natural que le pasa a muchas bandas de esta época. Claro. Sin descartar al 100% las canciones de hardcore melódico. Bueno, llega el Idilia y sí, pues el disco más ambicioso de Chayla. También creo que si de aquí en adelante hablamos de que Chayla es una banda de skate punk, la ambición por agregar aspectos fuera como la base, así como cierto pulso de batería, cierta forma de rifear y de ahí para adelante, la curiosidad por agregar además otros aspectos adicionales, Claro. quizás aquí está mucho más presente de lo que nunca más volvería a estar. Claro, de hecho eso no solamente se ve así como en que están tocando mejor y están haciendo líneas más técnicas, yo diría que se ve también como empaquetan las canciones. De hecho, la primera canción de Camino a Idilia, que es... bueno, en este álbum está Sudamérica dividido en partes, por si acaso, es como una suerte de reprise de ideas que hacen, que es muy interesante, pero El fracaso regional se llama al principio de este álbum. Esa forma como de optimización radial de hacer la música es muy... Rise Against Siren y curiosamente el Sufferer, que curiosamente también salió este mismo año en términos de cómo empaquetan las ideas, y lo digo por supuesto en forma positiva. Es una de las mejores cosas que hace esa banda en particular, y que Chayla, a mi parecer, en este álbum es un ejemplo de esa misma práctica. Sí, o sea, de hecho esa canción tiene un sample, digamos, y esto lo mencionamos no en el capítulo al que nos hemos referido harto, sino en el que hicimos del anarco sudamericano. Uh-huh. Que obviamente hablamos del disco de los dólares, que tienen dos discos los dólares, pero Las Venas Abiertas, claro, que es como una especie de musicalización del libro de Galeano. Y este sample que está en Sudamérica 2 también es o sea, no es la voz de Galeano en el texto de Galeano, pero es como alguien refiriéndose a eso. Claro. Y como que un poco esa sección de la canción, que es como sin guitarra, recuerda un poco a los dólares. Pero ¿ese disco salió antes o después? No digo que lo hayan copiado ninguno de los dos. No, es que es una cosa de que esas ideas, y en particular no solamente ese texto, sino que las ideas expresadas eran muy... que bueno, es un poco triste ver Argentina actual, con el presidente actual, pero eran ideas que circulaban mucho en la cultura punk, en el underground, básicamente como en la población que era más políticamente consciente. Eran ideas influyentes simplemente. Claro. Sí, yo lo decía como apreciando que como la disposición musical para acercarse era tan parecida, como monólogo, muy centrado en batería y bajo. Claro. Era como una sección específica de una canción con la que los dólares tienen un disco completo. Pero sí, o sea, dale. Y este es, además del tema político, tiene las canciones divididas, que son esas 3 canciones que se refieren a eso. A mi parecer, de las cosas más celebrables de este álbum y de mucha de la cultura del punk argentino de esa época, que nuevamente un poco lamentable considerando el estado de las cosas, era la conciencia latinoamericana. Como que algo muy bello del punk argentino de esta época, quizás de otros países también, pero sobre todo el argentino, es que los argentinos se entendían correctamente e indiscutiblemente, ¿no? Como latinos, y eran muy conscientes del lugar de Latinoamérica, de los pesares de Latinoamérica, del abuso de una Latinoamérica saqueada, violentada, explotada.
Y eso, a mi parecer, es como una cosa muy celebrable que está mucho en este álbum y en otros como el que mencionas tú. Y este álbum también es otra carta de presentación perfecta porque la segunda canción es súper, súper, súper melosa, Claro. endulcorada, que Los Caminantes, una, a mi parecer, de las mejores canciones dentro de Chayla, dentro de su repertorio en general, que es muy emblemática de sus virtudes. Son extremadamente románticos, muy, muy, muy endulcorados, así como casi diabético en ese sentido. Pero es precisa, no se alarga más de lo que debería, a mi parecer una muestra preciosa. Nuevamente, al igual que Mañanas, con esas, solo con esas dos canciones ya entiendes qué es Chayla, de lo que se trata Chayla, cuáles son sus virtudes y qué lo hace especial. Sí, o sea, de hecho este disco tiene como el cruce perfecto entre ambos mundos, que es esa que tiene el título en francés. Porque hay una canción de amor, pero como que las alegorías Claro. tienen que ver con la imaginaria Habla de izquierda. un amor, habla de una relación romántica, pero muy bellamente comenta en torno al contexto y a los fenómenos políticos que ocurren. Que estamos hablando de la canción número 7, por si acaso, que supongo que es Amor y Decepción traducida. Mm. Sí, muy, muy de Los Miserables, creo. Como que en Chile sí hay de eso. Claro. Hasta en los bunkers, yo creo que hay como. Sí, sí. Tienen esa búsqueda. Una forma de contar historias más que algo que corresponda a un género musical en particular. Claro. Y así tantas otras, o sea, así tantas otras canciones tienen su respectivo como salidas. También ponte tú Alter Ego, yo diría que es como uno de los ejemplos comprometidos con el ADN del skatepunk, sin tanto Sí, apellido. sobre todo el final de este álbum se pone muy cerebrito. Esa canción Alter Ego, muy buena observación por lo demás, tiene muchas ideas, que era algo que hacían mucho las bandas de skatepunk durante esta época, de meter así como riff tras riff, pero no de una forma así como estúpida ni exhibicionista, sino que de por fin como tomar el hardcore melódico y hacerlo denso, técnico, preciso, escribir canciones como con ideas de músico, que obviamente es algo que no ocurría tanto en el hardcore melódico anteriormente, considerando que viene del hardcore. Sí, sí, o sea, y obviamente este disco está lejos de ese aspecto del skatepunk que ya incluye otras cosas, po. Como el que es tan técnico que dialoga con el metalcore o con el power metal. Claro, que es algo muy de ahora. Sí, sí, o sea, igual en ese tiempo ya existía como Strongout, ponte tú. El debut de Mute también es 2000 tardío, ¿no? Y el de Mute también, exactamente. Sí. No sé si había en Sudamérica algo así. De hecho, no sé si hay una banda así en Argentina hoy día. Debe haber. Sí, claro, probablemente debe haber, pero... uno tiene la idea que en Chile es muy presente. Claro. Que lo es. Pero, no, sí, gran disco. Sí, otra canción que a mi parecer es como muy... que mencionas tú mucho de lo verboso y de casi como lo académico al momento de cantar y hablar y teorizar y problematizar de Chayla es el Paralogismo en 6, que es acá la canción número 4, que a mi parecer es como de los momentos... Muy buena observación que siento que no se me había ocurrido tanto como en el espíritu de Bad Religion, en el sentido de muchas ideas muy expresadas de una forma muy seca, no particularmente como endulcorada en general, y el hecho de que esa canción tenga un solo de guitarra es como lo más Bad Religion que se puede hacer. Recordemos que en el skatepunk tampoco hay, o sea, en el hardcore melódico, perdón, no hay mucho solo de guitarra, pero de los primeros álbumes del sonido los hizo Bad Religion, y Bad Religion es una banda notoria porque no tienen tanto solo de guitarra, pero algo que nunca dejaron de hacer realmente. Como que no, o sea, depende del disco. Ellos pensaban que no iban a hacer solo de guitarra en ese sentido. Claro. Sí, o sea, creo que Bad Religion quizás lo agrega a medida que avanzan, porque en por todo el nuevo control con lo apretado que es, como que un poco no caben, pero para la Games de Grain y bueno, el Stranger Than Fiction, que ya tiene canciones muy, muy rockeras, como que el espacio para hacer eso. Claro. No, pero un disco también como muy, muy competitivo. O sea, de hecho, me imagino que como dije al principio, por eso tiene que haber salido cuando hablamos de esa escena, esa década en Chile. No sé si hay un disco chileno de skate o hardcore melódico incluso tan bueno como este. Tan bien planteado, con un tracklist tan apretado, con lirismo tan bien envejecido. A mi parecer, otra canción que tiene ese sentido como preciosamente envejecido de Chayla es Incendio Global acá, que es una canción que por supuesto habla del medio ambiente, de la crisis medioambiental, de cómo el modelo de crecimiento infinito masacra el medio ambiente en general, y no era
no era algo que nadie discutía durante esa época, pero como ya hoy en día, a mediados de la década de los 20, en oposición a mediados de la década de los ceros, que es cuando salió este álbum, ya hemos visto los efectos de ese fenómeno mucho más, es algo mucho más presente, algo que se teme mucho más, porque es un fenómeno que ya se ha observado de una manera mucho más tangible. Claro. Entre las muchas cosas que discute Chayla de una manera muy sobria y bien argumentada y muy adelantada a su época. Sí, o sea, bueno, tiene que ver como con lo de los trastornos alimenticios que comentaste. Sí. Son selecciones de tópicos que además hablan de una visión un poco más es que ni siquiera actualizada, quizás puede ser hasta adelantada con respecto como al común de ideas políticas que vienen como a merced de la discusión de la música popular. Y aquí, de hecho, como en este tema de Chayla, así como hicimos el homólogo con Eterna Inocencia, se puede considerar también a Brasil y entrar a poner que la banda también que tenía un sonido así era Deathfish. Es Deathfish, claro, de esta época. Claro, no que también tiene un desarrollo similar. Claro, de Hardcore Melodic a Skate. Claro, de que cuando eran más jóvenes eran más sueltos, menos técnicos, más salvajes, y se van afiatando y avanzan, y obviamente después eso se ve manifestado en otra música, en proyectos como Pensé, por ejemplo. Que sí, ya son estamos hablando de un fiato y una precisión instrumental muchísimo más elevada. No, si Pensé es como el skate de Chile de hoy día, pues como con breakdown, con tapping. Claro. Así. ¿Tienes algo más que agregar del Idilio? No, álbum es un álbum que he escuchado muchas veces porque Chayla es una de esas bandas que escuché mucho en mi adolescencia, cuando estaba en el colegio, en la media. Forjaron mucho de mi ideología política, y a veces cuando uno vuelve a ese tipo de bandas no han envejecido tan bien, a veces tanto en lo musical y en lo estético como en lo político. Y me pasa con Chayla que no es el caso, para nada, no es el caso. Es una banda que de hecho es de las mejor envejecidas que escuchaba y que forjaron mi identidad y mi visión del mundo. Y una cosa que lo he hablado anteriormente, creo que acá y que siempre es lamentable de decir, es que una cosa que yo personalmente, no sé si esto será como un fenómeno chileno, pero yo personalmente admiraba mucho de los argentinos, además de que por supuesto su música es espectacular, es que los argentinos tenían una reputación de ser un pueblo muy fiero, de no dejarse pasar a llevar, de tener una actitud de respuesta frente al abuso gubernamental, al abuso de la élite, al abuso de los ricos hacia los pobres, una conciencia de clase más presente que la de los chilenos. Sí. Y este tipo de cosas como que fomentan mucho eso y una representación de eso, a pesar de que hoy en día la situación es obviamente diferente. Y no solamente en Argentina, la conciencia de clase ha disminuido en el mundo, diría yo. Las victorias indiscutibles de la derecha son un ejemplo de eso en general. Claro. Es bien representado, o sea, y no solo pasa en la música, la música popular en general de Argentina, o sea, hay discos que adelantan eso, que tenían 30 años para cuando salió el Camino de Idilia. Claro. Disco hecho en Argentina, y también en cine y literatura hay un montón de ejemplos que como que no difícilmente son homologables a la idea que tiene uno de Argentina hoy, y no tiene que ver con que uno sepa que Milei es presidente y le baste con esa información. ¿Sí? Uno ve en redes sociales o en internet o conversando con argentinos como que la disposición como social para enfrentar el mundo y lo que los compete es otra. No sé cuál habrá sido el punto de inflexión, sería muy interesante saberlo. Obviamente no fue como un día, sino que un proceso. Y algo que nosotros no podemos teorizar ni entender, considerando que eso es trabajo de sociólogos y de historiadores. Obviamente somos simplemente observadores casuales y incompetentes en ese sentido. No somos personas formadas en las cosas en las que deberíamos estar formados para estar discutiendo ese tipo de cosas. Simplemente lo hacía como una observación de lo que significaba para mí como que los argentinos hicieran cosas tan bacanes, música tan genial, con letras tan geniales, con una conciencia social, con una identidad tan marcada que en Chile no se daba tanto, que había escena acá, como siempre hemos expresado aquí en Chile, pero no era tan buena, simplemente como la Argentina.
Simplemente como esa observación, que también se aplica para el siguiente álbum. A mi parecer, muchas de las observaciones positivas que estamos haciendo de Idilia, a mi parecer, se puede hacer el caso que el mejor disco de Chayla puede ser cualquiera de esos tres. Puede ser O Mañana, puede ser O Camino de Idilia, puede ser Nuestras Guerras, pero obviamente en términos de perfil es mucho más homologable Nuestras Guerras con Camino de Idilia, no solamente por la presencia del sonido del skate punk, esa precisión, los riffs, sino que la predilección secundaria hacia el post-punk. Para el lado más meloso y melódico también está mucho en Camino de Idilia y también está en Nuestras Guerras. Sí, y Nuestras Guerras tiene algo mínimo de lo que mencioné de Ignite o Ignite, no sé cómo se dice, que es como este hardcore que amenaza por debajo, digamos, hardcore y que le da a las canciones como un carácter quizás un poco más punzante, otro pulso. Sí, de hecho la canción que abre Nuestras Guerras dura menos de 1 minuto. Claro, que para efectos del peso de la segunda, de los farsantes, aporta mucho, tiene que ver con... Sí, las concadenas, digamos. Es una muy buena estructuración en ese sentido. Sí. Pero aún así los farsantes, que ya es un tema que tiene los minutos adicionales para desarrollarse y todo, sigue con ese pulso. Yo diría que llega hasta el Leviatán. Ya en Eva, quizás otro como el estirpe específico de skate punk que estaban tratando de evocar. Claro, de hecho en el fondo ese fiato y esa precisión de riffear y de hacer canciones con riffs, dirigidas por riffs, se ve mucho en esa segunda canción. Obviamente también, como ya que tú mencionabas, Leviatán es otra muy bien envejecida, que es una canción que habla sobre el genocidio palestino en ese momento en donde obviamente estaba ocurriendo, pero era bastante menos visible y discutido, y había menos daño hecho en relación al día de hoy, que estamos hablando de un momento mucho más crítico en ese sentido. Y hablando de eso también, Eva es muy interesante, no solamente en el sentido de que es una canción que igual es más ligera, no es tan rifiada ni cerebrito como es la música de este álbum y de Chayla en general durante esta época, pero también es otro momento en donde hace por supuesto, comenta, teoriza sobre las relaciones de género, específicamente hace comentarios en torno a la misoginia, intenta como problematizar la misoginia, pero lo hace igual de una manera, como decías tú, bastante como elocuente, bastante poética. De hecho hay un montón de imaginería religiosa dentro de esa canción, igual como que intenta hacer un puente entre el pensamiento religioso y cómo establece cierta misoginia como natural, entre comillas. O la hace parecer como si fuera algo natural que pensar y que hacer. Sí, bueno, y eso ya no es crítica, o sea, no es solo crítica social, pues ya, eso es entrar a teorizar y escala a un nivel en el que, no, o sea, ni siquiera estamos hablando de pan, como que en general no había tanto, ¿cachai? Como ya entrar a combinar ideas, como que ya son objeto de crítica individualmente, combinarlas en una sola y a través de este juego. Bueno, el nombre lo dice también, pero sí, es un disco quizás un poco más, un poco menos, como le digo, como el flujo de las canciones, bueno, el tracklist, digamos, quizás no es tan potente como el de los dos anteriores. Y bueno, esto no lo grabamos, pero tiene tiene un disco doble también, que hoy día a la luz del streaming, donde todo viene pegado y desordenado, claro, la versión de streaming no termina con Las Minas de Abril, sino como 5 canciones más que aparentemente vienen en otro CD o son contenido del computador. Al menos de lo que hemos podido ver en los sitios que registran versiones de discos, tiene una onda como de material extra, que era una cosa muy muy común en la música de esta época cuando se distribuía en el CD. Sí. Que igual que en el streaming hoy día puede corromper un poco esa tirada que las últimas 3 canciones. Que además son, que de hecho una de las cosas más interesantes cuando miramos la relación que existe entre Camino de Idilia y Nuestras Guerras, siendo ambos estando así como sentados en la época de oro de Chayla, es breve, es modesto Nuestras Guerras. No es una versión maximalista de las ideas que se estaban expresando en el álbum anterior. Lo que intenta hacer Nuestras Guerras es, claro, seguir tocando igual de preciso, tocar mejor, hacer mejores riffs y todo eso, pero no necesariamente así como hacer algo más bombástico y maximalista en relación a lo que se desarrolló en el álbum anterior.
Que eso es también interesante de ver, porque en lugar de hacer algo más grande y subir la ambición, es modesto este álbum en comparación. Claro, sí, no, sí, hay efectivamente o sea, se entendía cuando mencionamos el techo que toca el Idilia, que eso no quiere decir que lo que venga después necesariamente sea peor, sino que, bueno, la búsqueda como de salir de lo que yo denominé como la base o como los patrones mínimos del skatepunk, que ahí está un poco más diluida, pero yo sí siento que hay como un reemplazo bien efectivo con esta fuerza. Quizás no en el sentido que considere elementos tan propios del hardcore, pero sí como un poco la retórica y la energía. Y eso incluye, por ejemplo, cómo se toca, ¿cachai? Hay como otra forma de aproximarse a los instrumentos y a las voces también. Claro. Y esa es como un poco la cara de este disco. Quizás como el más enérgico, ¿cachai? Entendiendo eso como la progresión de acordes, Sí. Hay la forma canciones de que representan ese fenómeno que estás mencionando tú de una manera así como demasiado evidente y muy emblemática. La naturaleza de las cosas puede ser un ejemplo de eso. También diría que otro ejemplo como de meter mucha idea y rifiar de una manera increíble es Tierra y Libertad. Ah, sí, sí, totalmente. Sí. Bueno, es que como digo, o sea, que es de las últimas, entendiendo el disco como uno que termina en las minas de Abril. eh, Tierra y Libertad es de estas canciones bien, o sea, también por su duración, como muy, no solo al grano, sino que como apretando esa poca duración un montón de energía que, por ejemplo, en el Mañanas, eh, quizás como que no existe. Sí, esa misma creatividad se usa como en desplegar canciones más largas y como que pasen por otra escala de emociones. ¿Cachai? Claro. Sí, sí, no, obviamente sería como superficial decir que es como el disco más político o más agresivo de Chayla, pero yo sí me quedaría con que, por ejemplo, que es el más enérgico. No Claro. tiene que ver con producción ni nada, sino también con cómo están hechas las canciones. Sí, el que menos se da vueltas. Claro. De hecho, es más corto también. Claro. 29 minutos y fracción. Un poco menos de media hora. Pero eso, bueno, el último disco de Chayla, ¿puede ser que se separan antes del contraindicado o no hay que ver? No tengo la menor idea, pero obviamente se puede apreciar a un paso de tiempo bastante grande porque si consideramos que el estándar de años que dejaba pasar Chayla para hacer un álbum en relación al anterior era máximo 3, más o menos. Claro. Los buenos 6 años que pasan para el contraindicado desde nuestras guerras como que apelan a que quizás como que hubo un freno como en la ética de trabajo y quizás la inspiración, no sé, del proyecto, a pesar de que no sé si tú estás de acuerdo con esto, tampoco es tan diferente. No es que estén saltando a otra, en el fondo a otro mundo musical. No, muchos de los principios de la música de Chayla se ven en Contraindicado. No es un álbum que se sienta así como un álbum en donde lo arruinaron, en donde se les fue como en su esencia. Para nada, creo que está como 100% continúa la idea de la época de oro. Sí, sí, estoy de acuerdo con eso. Considera los elementos más recurrentes y los usa sin parecer como un intento, por ejemplo, de imitarlos, ni mucho menos, o que pareciera que lo haya dejado de entender, como si sean algunos discos, a veces ni siquiera como discos de regreso, sino como discos ya en una etapa más tardía, en la que como que pareciera que el artista no es capaz de reencontrarse con lo que entendía del propio género en el que tocó en su época de oro. Sí, de hecho es igual como de los mejores casos. Pasa mucho que este tipo de bandas cuando vuelven o cuando siguen haciendo música después de su época de oro diluyen mucho el planteamiento o derechamente hacen álbumes mucho peores. No creo que sea contraindicado el caso de eso. No, es extremadamente dignificada la discografía de Chayla. Sí, absolutamente. Sí, o sea, no tengo idea de por qué no han vuelto a sacar un disco. Tengo la idea que sí siguen tocando, o al menos siguen hasta hace no mucho, pero sí, creo que sí hay cosas, sin como desacreditar lo que dijiste, pueden haber cosas del sonido de Contraindicado que a la vez que respetan un poco la historia de Chayla, puedan develar cierto agote, mirando hacia el futuro. No sé si, por ejemplo, se resiste que hubiese salido otro disco como el Contraindicado, ¿cachai? Como con el mismo sonido. Claro, Porque de hecho igual, la única observación que haría así como en términos del desarrollo del sonido
es que en este un poquitito más presente el post-punk. Como que habían bastantes canciones de post-punk en El Camino a Idilia, habían quizá un poquitito menos en Nuestras Guerras, y en este yo diría que hay bastante más, como 40% del tracklist, 30% del tracklist fácilmente son canciones de pop-punk. Y hay algunas que son, no sé, por ejemplo, cuando escucho dentro del tracklist una canción como Incondicional, muy Teenage Bottle Rocket, como la forma de guitarrear, el planteamiento de la canción. Siguiente ahí es, por supuesto, a Emilia, que es de las cosas más lindas que ha hecho Chayla, en el sentido de que es una canción sobre paternidad, muy melosa y muy como al corazón de las virtudes más bellas que tiene el proyecto en general. Como que cuando uno escucha ese tipo de canciones se nota que hay una predilección no solamente al pop-punk al momento de hacer una canción, sino que al momento de cantar y cosas así, que a mí me parece que aterrizan bastante bien. Sí, sí. La segunda canción, el tracklist, también es un ejemplo de eso. Claro. Bueno, tiene que ver con lo que hablábamos antes, pues el aspecto meloso que en esta oportunidad, bueno, sin contar a Emilia, tiene que ver con lo romántico. Ella estaba muy trabajada antes, entonces ahora se le da como un trabajo que es como igual de intenso, pero quizás desde una perspectiva un poco más madura. No en el sentido que los temas sean más maduros, sino que se corresponden con otra edad, quizás, ¿cachai? Claro. Eso pasa con Death Skate también, como que hay una evolución en los tópicos que toman y en la intensidad con los que lo abordan. Sí. Y de hecho Death Skate también metía estas palabras extensas y todo, y que lo siguieron haciendo después. Por ejemplo, ya en las entradas de filosofía, ¿cachai? Como que el disco traducía un poco los intereses personales, o eso aparentaba de los músicos. Sí. De hecho, una cosa que también tiene este álbum, que a mi parecer también es una muestra positiva de un álbum tardío en una, ya obviamente es pasado de su época de oro, pero que tiene elementos que justifican su existencia, así como hay nuevas ideas acá, es que además de ese lado más melódico que hay, igual hay un uso de los recursos y del presupuesto más deliberado. Hay un arreglo súper potente en la canción número 3 acá, en la canción Los Días Después. Diría que otro ejemplo es como el montón de ideas, igual como casi como megalomaníaco, de una manera positiva, estoy intentando decir, en lo que hay en Agua Mala. Y el final del álbum, el cierre así como literal, que es la canción Desposeída, tiene como estos arreglos corales súper potentes y bombásticos, maximalistas, que me imagino que antes Chayla no podía hacer porque quizás no tenían tanto presupuesto, sobre todo en la época del mañana. Sí, es que yo también siento que hay como una ventana en la que este tipo de música accede a ese tipo de producciones, incluso en Sudamérica. Y tiene también que ver, creo yo, esto puede sonar aquí estoy como intentando inventarme una excusa, pero quizás alguna admisión en círculos como más de rock incluían presupuestos de hecho, rock como filosofía de rock. A las bandas chilenas también les pasó eso. Cuando tú tomas cualquier álbum de banda con este mismo sonido hecho ahora, hay una producción y una forma como de grabar y mixear el álbum propia como de productor de rock mainstream. Claro, sí. Que no creo que afecte negativamente a Chayla aquí. O sea, de hecho, las ideas son grandes. Los Bebés, que en mi opinión tienen una gran época tardía, que era más o menos en esta época, la segunda mitad de los 2010, era eso, ¿cachai? O sea, eran canciones como también en este híbrido entre skate y, o sea, perdón, de hardcore melódico, que a veces pasa de hacer skate, y ellos quizás con menos pop-punk, pero claro, la producción, la aproximación, incluso quizás como el cuidado de algunas voces, porque también todo eso es como exaltaciones de nuestra guerra, también desaparecen acá. Era muy bien específico, pero como banda de skate o hardcore melódico tardía, que quizá veía una ventana donde antes simplemente no existía, ¿cachai? Es como lo que hoy día se le puede adjudicar como a Turnstile, ponte tú, como que son capaces de integrar eso, porque hay como una estructura que lo permite. O No Blues, ¿cachai? Que de hecho son precisamente las bandas más populares hoy día de esa cultura. Se dio ese fenómeno en Sudamérica. Sí, o sea, en Chile yo me acuerdo porque eran como las bandas que, no sé, como que llegaban a los premios Pulsar o cosas así, tenían ese tipo de exposición, a Lollapalooza, etc.
Sí, es verdad que Chayla es como bien representativa de ese sonido, de la misma forma que lo pueden ser la parte tardía de Eterna y también lo de Boom Boom Kid que vino después. Mm, no suena como el Boom Boom Kid del OK Claro, Dog. no es lo mismo. Mm. Y al caso particular de Boom Boom Kid, que es tan prolífico, así como tanta música, incluso cada disco, como tantas canciones. Sí, pues, son como representativos de eso. No sé si. No sé cómo sonaría como un disco de una banda tardía de este estilo siendo representativa de los tiempos de hoy. Eh, Porque también, por ejemplo, cuando mencionamos todo lo que se hizo de skate el 2025 en Chile, tampoco son necesariamente bandas tan parecidas. Y, entonces, no, como que hay, no sé si hay suficiente música para establecer patrones o cosas así. Como que en el futuro, digamos, eso era muy de los 2020. Tiene que ver con que está ahí menos música también. Entonces, y por lo mismo esa música es más libre. Pero, pero eso sí, efectivamente también hay algo de pop punk bueno, como más rockero, quizás menos comprometido con el pop punk noventero, más basado y de las raíces al que apela la otra parte, bueno, sobre todo en el Mañanas. Claro. No sé si hay algo más que aportar, o sea, por mi parte se me ocurre muy poco de este disco. No, yo creo que lo que mejor representa es Chayla tardío con ideas frescas, dignificado, que no cae en los vicios, en la sobreproducción o en la carencia de idea en discos largos o en los discursos políticos mal envejecidos que le pasa mucho a este tipo de bandas en sus momentos tardíos, cuando envejecen no solamente como bandas, sino que como personas. Ah, también, pues, sí, absolutamente. Sí. Y de ahí en adelante no, al menos para efectos de discos no hay nada, pero en todo caso EPs tampoco. Y hay una aparición en el tributo a Díaz Paranoico, bueno, precisamente a Díaz Paranoico, del 2016, eso es como lo último registrado. Indiferentes se siguieron tocando, no, bueno, no hicieron más música. Pero tampoco sé si esto era un podcast para hablar de Chayla, la banda, sino como más Chayla la discografía. Claro. Que es lo que nos compete, en verdad. Pero eso en verdad. Igual, em, no sé si tiene alguna banda que creas que es como no necesariamente que se haya visto influenciados por Chile, porque a veces no hay cómo comprobar eso, pero sí que sea como representativa de la misma retórica hoy, indiferente si en Argentina o no, que cumplan con la misma como condición de elementos o serie de elementos. Yo no sé si puedo dar con alguna. No, es que tiene que ver también con cómo la juventud toma ciertos sonidos y hoy en día las bandas que tienen ideas como Chayla quizás se ven más atraídas por otros sonidos, por sonidos adyacentes al post-hardcore, por ejemplo, Claro. o el metalcore y cosas así. Sí, bueno, es parte de la gracia también, como devela un fenómeno muy específico que se da con ciertas, bueno, como todos los fenómenos, con ciertas condiciones específicas. Eh, y aun cuando Chaila como de lejos puede parecer una banda como un poco camino a Idila céntrico, como que ese fuese su núcleo, su única presentación, no necesariamente lo es. Po. Y también es como, incluso en su generación, ya habiendo mencionado Eterna Inocencia y todo, pensando que las búsquedas de Eterna Inocencia igual eran otras, Ujú. eh, sí, esa es una banda bastante única. Como, o sea, de hecho, incluso la comparación con Eterna Inocencia ya es un poco lejana por el hecho de que Eterna Inocencia es tan pegada al hardcore melódico. Y su formato de canción es otro, como que los primeros álbumes de Chayla son como muy una manifestación de influencias de ese mundo, ¿Mm? pero Chayla después se separan, se forman su propia identidad en ese sentido. Claro, como quedan más con su mundo. Bueno, eso es muy de Sudamérica también, pues como o sea, una banda de skatepunk, ¿cuáles son sus influencias? El skatepunk. ¿Cachai? No es como los guanes que estuvieran ahí inventándolo, porque que su influencia del skatepunk no era el skatepunk porque no existía, en ese caso era el hardcore Claro. melódico. Ujú. Pero de eso, o sea, si este podcast es como la extensión del capítulo de la escena chilena de pop punk, hardcore melódico, skatepunk en los 2000, porque ahí se mencionó a Chayla, eh, sí también esto es muy representativo como de no es una respuesta obviamente, pero sí
como del homologable argentino, a una escena completa, en este caso como limitado a una sola banda, con una discografía tan precisa y como dices tú, como tan no solo ajeno, sino que diría como inintegrable a la discusión musical hoy día, ¿cachai? O sea, salvo por casos como lo que estamos haciendo nosotros ahora, como que no entra en la conversación. Y bueno, más hoy día que hay tanta fijación con la música argentina en general, como Claro. que no entra nomás. Que también es una oportunidad para cuestionarse si la gente que sea autonomía, así fanático del rock argentino, le gusta el rock argentino, le gustan una serie pequeña de artistas. Lo de siempre, Cerati, Charly García, Spinetta. Y un poco para de contar. Como que el pan queda fuera de esa conversación. Sí, absolutamente. ¿Para qué decir el metal? Pero eso. No hablamos de los EPs, que ahí son 3. Claro, de hecho, que tampoco, como la idea aquí era tomar la discografía, no los álbumes propiamente tal, y sobre todo porque, no sé, Los Caminantes tiene una relación como de ser parte de Camino y Dile, tampoco hay mucho que comentar. Malas Influencias son covers interesantes, pero afortunadamente pasa mucho con ciertas bandas con este tipo de sonidos que a veces la discografía depende mucho de los EP. Chayla no es un caso de eso en absoluto, es una banda de álbumes absolutamente. Sí, bueno. O de repente sea este caso como una banda, un solo disco y un compilado que tiene como todas las otras weas, ¿cachai? Como claro, los clubes. Sí, o claro, como Splits, o Captain Jazz, ¿cachai? Una banda gigante sin convocatoria y también sé eso. Claro. Claro, Splits, sí, buen apunte ahí. Pero claro, por mi parte no sé si tendría mucho más que agregar. O sea, más que obviamente agradecerte no solo por la participación, sino también por la idea. No solo por lo que implican los discos de Chayla individualmente, sino también por ni la discografía de Chayla en sí, sino también como la proyección que implica creativamente. También, o sea, porque tú mencionaste que lo escuchabas cuando tú lo escuchabas joven, ¿estos discos estaban saliendo o ya como que existían? La discografía de Chayla sí, ya estaba más que nada hecha, porque yo, por ejemplo, cuando empecé a escuchar Chayla era durante los últimos años de colegio, que fue cuando me metí en el punk así como de cabeza. O sea, no escuché todo lo que había por haber, pero me empecé a interesar mucho en el paradigma y ya Nuestra Guerra ya existía. Entonces era la discografía de Chayla completa más o menos, y faltaba solamente el contraindicado que no iba a salir en sus 6 años más, 5 años más por ahí. Claro, y que a todas luces cumple con el rol de disco no de reunión literalmente, pero de comeback. ¿Sí? Claro. Ya, bueno. O sea, te lo preguntaba porque si es que lo había escuchado mientras salían y quizás discutido mientras salían, ¿hay algún eje de comparación? O sea, el eje de comparación brillaba por no existir, ¿cachai? O no ser tan visible, que fuese otra banda sudamericana de estas condiciones. Pero eso. Iríamos cerrando entonces. Sí, ha sido una revisión. Bueno, era el caso de que una banda importante para mí, con la que tengo mucha nostalgia, sobre todo álbumes como El Idilia y el Mañana y Nuestras Guerras. Pero indiferente de eso, es probablemente de las mejores bandas de hardcore melódico / skate punk que nos dejó como el mundo iberoamericano durante su época. Una discografía súper celebrable en general, que nunca cae en vicios que muestran lo peor de este tipo de sonido, y que en el mejor de los casos tiene música muy bien envejecida y sobre todo letras muy bien envejecidas, que es una de las cosas más bellas que tiende a dejar el punk, si es que uno es fan del sonido, sobre todo viendo como el estado del mundo a medida que avanza. Y bueno, para comentar un poco como el ejercicio que hicimos hoy, otra banda que no tiene nada que ver con esta, que le había dicho a Nico que podríamos hacer el mismo ejercicio de revisar su discografía, porque es una banda que a mi parecer es un poco infradiscutida también en el mundo, no solamente así como en el mundo melómano o en el mundo melómano en español, es la banda All, que probablemente conocen por ser una banda como post-mortem o / adyacente a Descendants. Así que le he dicho a Nico anteriormente que sería bueno hacer este mismo ejercicio con esa misma discografía, porque hay ciertas discografías de ciertas bandas que son no solamente infradiscutidas como esta, sino que son muy interesantes de revisar álbum por álbum, como en el caso de All también, que más que por un tema político es por un tema de que estéticamente es una banda muy especial.
Sí, o sea, ahí también se da un caso como de una, o sea, obviamente todas las bandas en teoría tienen como una estética bien de ellos y hay una serie como de recursos que lo hacen bien como insolubles de otras, en las que lo logran, obviamente, y All eh, califica ahí, pues absolutamente. Y de hecho, All no solo es que esté infradiscutido, sino que mucha de la discusión que existe de All es como, bueno, es Descendants con otro vocalista, ¿cachai? Eh, de cómo que se Que reduce eso. Tanto así esto que... no tiene, esto no tiene nada que ver con términos de sonido, pero uno de mis datos como curioso y necesario, favoritos de la historia, es que no sé si la audiencia ahora escuchando esto probablemente conoce a la infame banda Creed, ¿no? Probablemente conocen a Creed, una de las bandas del post-grunge que más reciben burla hoy en día. Eh, Más que Nickelback, diría yo incluso, y si es que es parecido o no, es otra conversación. Pero no sé si muchos de ellos sabrán que post-mortem de esa banda se crea Alter Bridge. Y Alter Claro. Bridge es la banda Bueno, sin pues. el vocalista, sin el vocalista de Creed. Y Alter Bridge es muy buena, es una banda muy buena. Ese Bueno, es pero uno de Alter mis, Bridge, sí, sí. O sea, en uno efectos de música es chistoso. de mis datos freak más favoritos de la historia de la música. Sí, bueno, en Alter Bridge creo que está este weón que es como el guitarrista de Slash, ponte tú, o no, el vocalista de Slash, esta banda de Slash que tiene, que es como Velvet Revolver, creo que se llama. Creo que ellos también intercambian miembros con Alter Bridge. Pero sí, o sea, ahora igual Alter Bridge no es exactamente la misma música, o sea, la misma música que Creed, pero de la misma forma que All tampoco lo es con Descendants, pues. De hecho, All es esencialmente una banda de punk rock, creo, en contraposición al hardcore de Descendants. Pero bueno, ¿tienes algo más que No, agregar o si no te doy el espacio para despedirte? nada, gracias por la invitación. Ojalá y grabar luego el El de All. episodio sobre Sí, All para hacer este mismo ejercicio de sí. sumergirnos en una discografía y discutir el desarrollo de los cambios, lo bueno y lo malo de una banda con una discografía interesante y mejor aún cuando siempre estoy disponible para aportar en lo que sea en el tema que necesite Nico, porque tal como él siempre está disponible a colaborar conmigo, yo siempre estoy disponible a colaborar con él, pero es extra interesante y satisfactorio cuando se trata de este tipo de música que merece más discusión en general. Eso. Claro. No, sí, te agradezco que lo levantes, como algo así, como una banda de skate 2000 era argentina. Sí, pues sí, efectivamente merece más conversación. Sobre todo cuando se rodea de otras cosas que sí tienen esa atención, aun cuando tienen como condiciones similares, en este caso ya ser punk o ser argentina. Pero eso, pues, yo también me aprovecho de despedir. Habrá más capítulos, están pauteados. Y entre eso, obviamente, el de All. Así que muchas gracias por escuchar y un saludo y nos vemos. Y bueno, obviamente yo también estaría presente en el próximo recomiendo, pues, con el Raimundo también, que soy en Sí. el canal del Luis. El recomiendo de abril. Eso, pues. Nos pueden seguir en Instagram y un saludo a todo el mundo. Adiós. Nos vemos. Nos vemos.